Pontano intentaba mantenerle la estela, pero cosa que era imposible, y a punto de iniciar ya la segunda de los puertos, el Alto de Hijas, Patxi Vila tomaba la primera posición, había pasado 1 kilómetro antes del inicio del ascenso a Ana Casares, mientras que aquí vemos a Ana Casares ya con un ritmo bastante fatigado, afrontando las primeras rampas de este Alto de Hijas. A menos de 1 minuto de Ana Casares ya se colocaba Pontano, que marchaba en esos momentos en tercera posición de la general. Hay que decir que había dinero hasta los 10 primeros, pero sin distinguir categoría masculina y femenina, simplemente a los 10 primeros de la general. Blanchard, que transitaba en esos momentos en cuarta posición, mientras que quinto, sexto y séptimo lo hacían Alejandro Santamaría en séptima posición, Eneko Elósegui y Félix Javier Martínez. Los tres marchaban en un pañuelo en menos de 1 minuto, a punto ya de coronar el Alto de Hijas. A la T2 llegaba primero Patxi Vila con una ventaja considerable de 4 minutos y se puso a correr en solitario con ese amplio margen de ventaja, mientras que en segunda posición entraba Francisco Pontano. Aquí le tenemos poniéndose las zapatillas e iniciando los 21 kilómetros de carrera a pie. En tercera posición lo hacía Ana Casares, pero ya con José Miguel Blanchard justo detrás de ella. Ambos afrontarían estos 21 kilómetros de carrera a pie, una carrera a pie que consistía en una primera vuelta de 10 kilómetros y luego 5 vueltas de 2 kilómetros 200, mientras que Félix Javier Martínez lo hacía en quinta posición. Lo hacía ya con 8 minutos perdidos respecto a Patxi Vila, que aquí le tenemos con un buen ritmo en los primeros kilómetros y con una ventaja considerable que le permitió relajarse en algún momento. Segundo marchaba Pontano, que había llegado a la T2 con 4 minutos perdidos, y en tercera posición lo hacía José Miguel Blanchard, que había perdido 5 minutos 30 al término de los 90 kilómetros de ciclismo. En el kilómetro 4 aproximadamente, Blanchard da cuenta de Pontano, que se había vaciado en el segmento ciclista y empezaba a tener problemas, y justo nada más pasarle, Pontano opta por pararse. Estuvo a punto de retirarse, pero finalmente pudo rehacerse. Aquí le tenemos totalmente andando, y Ana Casares venía por detrás. Lo hacía en cuarta posición a un ritmo muy bueno. Esta mujer no había sido campeona de España de maratón este año, y kilómetros más tarde daba caza de Pontano y se situaba en tercera posición en esos momentos. Por detrás venía Félix Javier Martínez, que estaba a punto de dar caza también a Pontano. Félix venía realizando el mejor parcial de carrera a pie, pero la desventaja con el primero y el segundo eran muy grandes. Aparte que el segundo, José Miguel Blanchard, venía haciendo también un magnífico parcial de carrera a pie. Alejandro Santamaría, que en los primeros kilómetros o en la primera vuelta de 10 kilómetros aguantaba en sexta posición. Alejandro Santamaría, que reaparecía en las competiciones después de 2 meses que había estado sin competir por sobreentrenamiento, mientras que Patxi Vila seguía al frente de la prueba con un José Miguel Blanchard que cada vez le iba recortando más, ya entrando en la zona de las 5 vueltas en las que había que pasar por la pista de atletismo, pero la ventaja o la desventaja con la que había llegado a la T2 de 5 minutos 30 le fue imposible
dar caza a Patxi Vila. Aquí sí que tenemos a Félix Javier Martínez, que ya está pasando a Ana Casares. Lo hacía a falta de 2 vueltas. Y aquí vemos a Raúl Amaitrarain, que pasa a Alejandro Santamaría y se sitúa en la 6ª posición. Y Eneko Elósegui, que también estaba a punto de dar caza a Alejandro Santamaría, cosa que finalmente no pudo ser y se quedó a pocos segundos. La entrada en meta de Patxi Vila, venciendo esta 5ª edición del Triatlón Valle de Buelna. A 1:25 entraba José Miguel Blanchard tras una gran remontada en carrera a pie. Tercero entró Félix Javier Martínez. Aparte se proclamó campeón de España de bomberos y policías de la distancia. 4ª posición para Ana Casares, que entraba en meta con su hijo, con uno de sus hijos. Y en 5ª posición mantenía al tipo Pontano, que llegaba totalmente reventado. Sexto entraba Raúl Amaitrarain. 7ª posición para Alejandro Santamaría. 8º Eneko Elósegui. Y 9ª y 10ª posición para Fernando Cueñas y para Iván Rodríguez, que también había hecho una gran remontada en la carrera a pie.